Bien, y como les habíamos prometido con José Irazábal, vamos a recibir con muchísimo gusto en la noche de hoy al señor Ministro de Defensa Nacional, al doctor Jorge Menéndez. Ministro, buenas noches y gracias por acompañarnos. Es un gusto para mí estar con ustedes. Bueno, de las primeras entrevistas que da además como ministro. Sí, la verdad es la primera entrevista como ministro. Muy bien, bueno, muchas gracias por la deferencia. Doctor, a ver, ¿a la izquierda le falta discutir sobre temas de defensa nacional? Creo que sí. ¿Por qué? Creo que sí, no solo a la izquierda, ¿verdad? Por distintas circunstancias no se discute sobre temas de defensa. Tal vez se discuta a nivel del presupuesto, pero allí se ve la defensa a través de los números. Y yo siempre digo que no es buena cosa mirar la defensa a través de los números. ¿Y por qué no se puede discutir de otra manera? Y bueno, falta historia en esto, o por distintas circunstancias. A veces existen ciertos atavismos de que la defensa es un tema que tiene que ver estrictamente con lo militar, cuando hay un amplio espectro de cosas que está por fuera de ello. Y a la izquierda le ha costado de discutirlo, a pesar de lo cual líderes como el general Liber Sedeño provienen del ámbito militar y otros, Licandro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero existe una cierta reticencia a veces a discutir frontalmente, con honestidad, sobre temas de defensa. Y bueno, también yo creo que a los partidos tradicionales les cuesta discutir sobre defensa. Ha sido utilizada a veces la cuestión de defensa o del militar, a veces a servicio de determinados procesos, pero no una discusión como debe ser. Una discusión que vaya a situar a la defensa como la situó la Ley Marco de Defensa Nacional, que fue aprobada por todos los partidos políticos. Ahí sí se discutió muy bien y se determinó que la defensa era una política pública, transparente, permanente, al servicio del Estado. Yendo a los números, usted decía, se discute mucho cuando se habla de números. ¿Usted quedó conforme con lo que se terminó votando en el presupuesto? Bueno, ¿Y en la rendición? Quedé conforme porque era el proyecto de mi gobierno. Sin desmedro de lo cual, debo decir con honestidad que nosotros pensamos que el gasto en defensa, que deberíamos valorarlo como una inversión en defensa, debe apuntar mucho más a la inversión, porque prácticamente un 72, un 73% se va para lo que son retribuciones personales y funcionamiento, un poco más. ¿Cuánto va de inversión? ¿10, 15? Sí, o tal vez menos en algunos casos. Debiera ser mucho más. Quiero aclarar que no solamente se invierte eso, porque a veces encontramos trabajando otras fuentes de financiamiento que no tienen que ver con lo presupuestal. Y entonces trabajamos en esa línea. Por ejemplo, en lo que ingresa al país por misiones de paz, por reembolsos. Allí se hace una inversión muy importante. El ejército ha invertido en forma muy interesante en lo que tiene que ver con lo que llega por reembolso de misiones de paz. Y también lo que se genera a través de acuerdos internacionales de cooperación. Nosotros antes digo, muchos decenios, teníamos un solo acuerdo de defensa, que era el que habíamos firmado con Estados Unidos por allá por el 52. Y era un acuerdo que nos situaba con un gran contenido ideológico, incluso en la defensa del mundo occidental. Hoy hemos ampliado los acuerdos de defensa a toda América del Sur, a Europa, países como Francia, como Portugal, como España. Estamos trabajando con Rusia para firmarlo en estos días, con China. Eso nos permite trabajar en el área de la inversión en defensa de una forma diferente. Menéndez, usted decía recién, hablaba un poquito de lo que es así el presupuesto y cuánto se va en la retribución del personal. El soldado que entra en el escalafón más bajo, en el rango más bajo, ¿es el funcionario público que menos cobra en el Uruguay? Es así. ¿Cuánto está cobrando hoy un soldado que entra a hacer, digamos, sus primeros pasos en la fuerza? Y está en la mano, está cobrando alrededor de los 15, 16 mil pesos. Por supuesto, existen compensaciones por determinado tipo de servicios, pero desde el punto de vista presupuestal es eso. Quiero decir también que cuando nosotros ingresamos cobraban 7 mil pesos. O sea, como que ha habido un aumento, pero que no tiene que ver con lo que realmente se necesita para tener un salario digno. En algún momento alguien dijo,
a nivel político, ¿no? Las Fuerzas Armadas terminan siendo una especie de seguro de paro, seguro de desempleo para aquella gente que no consigue trabajo en ningún otro lado en el país. ¿Usted tiene una mirada...? Sí, yo comprendo esa aseveración. Yo no quisiera catalogarlo de esa manera. No quisiera catalogarlo de esa manera. Pero cumplen un rol social importante en ese sentido. Cumplen un rol social muy importante en ese sentido, más cuando al país le va muy bien, a veces bajan la nómina de oferentes para ingreso en las Fuerzas Armadas. Cuando al país le va mal, cuando se retiran empresas, emprendimientos, bueno, ahí aumentan las colas de la gente en las unidades del interior para ingresar en las Fuerzas Armadas. Ministro, eso es claro. Las funciones subsidiarias que cumple el Ejército Nacional, ¿deberían ser remuneradas, el Ejército o las Fuerzas Armadas, sí, ¿no? Sí. ¿Deberían ser remuneradas de manera diferente? Bueno, en ciertos casos se realizan compensaciones, ¿verdad? Pero el tema de las funciones subsidiarias está establecido por ley. Nosotros tenemos la responsabilidad de la defensa de la soberanía, de la integridad territorial, de lo que son los recursos naturales que estratégicamente el país determine que así lo son, la defensa de la paz interna en el marco de la Constitución y de las leyes y todas aquellas otras funciones que por competencia y por designación del propio ministro de Defensa, en acuerdo con el presidente de la República, tengan un contenido social. A veces por solicitud de propios organismos interesados, como por ejemplo fue la Intendencia de Montevideo, cuando pidió que colaboráramos en la recolección de la basura. Y a veces, muchas veces, logramos una compensación. La Intendencia nos pagó una compensación por No siempre. No siempre, porque a veces se entiende que la propia función que está determinada por ley determina que nosotros podamos colaborar con distintas funciones, pero inimaginable cantidad de funciones. En el interior del país, las unidades que están en todos los departamentos colaboran permanentemente con las escuelas, con los liceos. Bueno, ni que hablar lo que son... Con el MIDES, la olla, el MIDES, por ejemplo, todo el año. Pero, por ejemplo, no en incendios... extra. Y allí no se recibe retribución extra. A veces se pagan los gastos, el combustible, el desgaste del material, las inundaciones. Bueno, estamos trabajando permanentemente en Dolores. En Dolores hay un equipo de gente trabajando. ¿Todavía? Todavía, cocinando para un grupo importante de personas que han sido desplazadas. Y se hace un trabajo permanente. Mire, en el interior todas las unidades tienen una sección, 25 hombres preparados y entrenados y dotados desde el punto de vista del material para atender incendios forestales. O sea, por encima de los bomberos existe en cada unidad un equipo de gente preparada para, en caso de incendios, estar en primera línea. Y así existen una cantidad de tareas. ¿Está bien que pase eso, ministro? Que porque usted habla de un montón de horas, digamos, de tareas sociales que se hacen. Pero ¿puede una fuerza armada terminar cumpliendo tareas de ese tipo, hasta de vigilar, por ejemplo, el perímetro de una cárcel? Es una amplia discusión. Yo se lo voy a tratar de resumir en 2 palabras. Nosotros vivimos en un país donde no existen conflictos en primera instancia, lo cual no quiere decir que no nos preparemos para, desde el punto de vista disuasorio, o hoy en día existen otro tipo de amenazas, no las amenazas que generan los estados, sino de repente fuerzas asimétricas o nuevas amenazas, estar preparados para responder. Eso nos da una tranquilidad. También los acuerdos de cooperación nos dan tranquilidad. Pero tenemos gente entrenada, tenemos gente capacitada y capaz de resolver circunstancias que un país que tiene dificultades en otras áreas puede, como funcionarios públicos y en un Estado que es único, poder dar respuestas. O sea que personalmente pienso que está bien, que esa no debe ser la función esencial, esa es una función subsidiaria y que por capacidad, relevancia social o solicitud podemos prestar. Le quiero preguntar, ministro, por las fuentes de financiamiento alternativas que puedan tener. Como por ejemplo se había hablado de la posibilidad de una lista de posible venta de activos que pueda tener eventualmente esa cartera. Bueno, el Estado tiene muchos inmuebles que no utiliza, urbanos y suburbanos. ¿El Ministerio está pensando en algo de eso? Bueno, nosotros hemos hecho un listado importante de activos, se lo hemos entregado a la OPP. ¿Han tenido respuesta? ¿Hay posibilidad de que se concrete algo de eso para ustedes? Existe la posibilidad. ¿De qué, por ejemplo? Existe la posibilidad, por ejemplo, de hacer intercambio de activos excedentes en
locaciones urbanas o rurales, por otros elementos como pueden ser logística para reponer a nuestras fuerzas. Pero estamos trabajando con la OPP por otras líneas. A ver, ¿qué líneas? Bueno, las líneas que impliquen la renovación de nuestra flota marítima y aérea. Ese es un gran déficit. O sea, vender algún inmueble que tenga el Ministerio de Defensa a cambio de comprar barcos o aviones. Entre otras cosas eso, pero trabajamos, digo, en otras líneas que tienen que ver con los acuerdos entre países y donde las compras que deba hacer defensa no son compras exclusivamente de defensa, sino son compras de Estado, ¿verdad? Entonces los Estados pueden realizar intercambios en distintas órbitas, en distintas materias, porque si uno pone a mirar los precios que generan cualquier tipo de plataforma aérea o marítima, tendríamos que tener muchas ventas de activos patrimoniales como para poder llegar a un mínimo de compra, ¿verdad? Yo leía por allí que están cerca de comprar aeronaves y helicópteros a China y navíos a Alemania. ¿Es así? Bueno, se está trabajando. Nosotros hemos trabajado desde el punto de vista técnico al nivel de las fuerzas para hacer un relacionamiento entre los distintos ofrecimientos que tenemos, tanto a nivel marítimo. Nosotros precisamos incorporar a nuestras fuerzas los denominados OPV, que son patrulleros oceánicos en el torno de 1.800 toneladas, los que nos permitiría tener un control tanto de lo que significa una agresión externa, pero también la utilización dual en ataques a derrames, a incendios, pesca furtiva, etcétera, en nuestro mar territorial, y también lo que hoy nuevamente estamos diciendo con entera satisfacción, que tenemos 150 millas más. Eso. ¿Cuántos de esos barcos se precisan? 3. Por lo menos 3. Porque vamos a tener más millas, tenemos más mar territorial, pero no tenemos cómo controlarlo. Sí, pero estamos trabajando en ello. Precisamos 3 con helicópteros a bordo. ¿Y cuándo llegan? Bueno, estamos trabajando en eso. No están en la estantería de los proveedores, hay que mandarlos a hacer y hay que generar una fuente de financiamiento adecuado. ¿Con helicópteros a bordo, decía? Sí, porque eso nos permite ir mucho más allá del lugar donde están las plataformas. ¿Pero llegan este año? No, estamos hablando de este periodo. Estamos trabajando en ello. Yo solamente puedo adelantar que estamos trabajando en ello. Ministro, ¿se termina la misión en Haití? Se dice que la ONU estará definiendo seguramente ahora en octubre. Sí. Empezar ya prácticamente a retirar todas las fuerzas. ¿Uruguay lo tiene claro a eso? Sí, lo tiene muy claro. Nosotros hemos ido disminuyendo desde más de 1.200 personas con las 3 fuerzas a 250, que son los que tenemos actualmente. Pretendemos irnos cuando las Naciones Unidas cierre la misión, porque ese ha sido nuestro compromiso. Y las Naciones Unidas es hasta diciembre, ¿verdad? El acuerdo es hasta diciembre. Las Naciones Unidas está preparando un proyecto de resolución que lo aprobará posiblemente en octubre el Consejo de Seguridad, donde es posible la finalización de esta misión para abril del año próximo. ¿Cómo afecta eso a las Fuerzas Armadas? Bueno, es un hecho que ya está constatado. Nosotros pensamos que vamos a seguir trabajando en alguna otra misión. Tenemos un escenario de relacionamiento con las Naciones Unidas muy bueno, hemos cumplido muy bien, se nos valora mucho. Yo acabo de regresar el fin de semana pasado de Londres, donde participé en un evento internacional de seguimiento de misiones de paz, donde tuve un reconocimiento, el Uruguay, muy especial de parte de la comunidad internacional a nivel de las Naciones Unidas. La propia primer ministra Theresa May hizo el reconocimiento de la forma que actúa Uruguay, la forma que trata incluso hasta los casos SEA, que son los casos de abuso sexual. Uruguay ha sido un ejemplo en esa materia y pensamos que se van a generar nuevas oportunidades. Ministro, le han tirado un gato sobre la mesa, como es la reforma en la caja militar. Uno leía, el déficit de la caja militar es de 400 millones de dólares al año y paga 55.000 pasividades. El déficit del BPS es también de 400 millones, pero paga a 600.000 personas. ¿Cómo se arregla eso? Bueno, nosotros es un tema que no le escapamos al bulto. Nuestro partido político, nuestro Frente Amplio, se planteó hacer una reforma del servicio de retiros. Es el servicio de retiros el que hay que transformar en base a leyes, ¿verdad? El servicio de retiros no tiene la culpa de las leyes por el cual tiene que trabajar, por el cual tiene que cobrar. Y nosotros pretendemos hacer una modificación inclusiva, donde estamos trabajando el Ministerio de Economía, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Trabajo. Y cuando hablo del Ministerio de Defensa, hablo de la dirección política y también
los integrantes del servicio de retiros, que están elaborando cosas junto con nosotros para sacar un proyecto que signifique equidad desde el punto de vista global de lo que es la previsión social de nuestro país, pero que no sea un castigo para los activos ni los pasivos. Cuando dice equidad es, por ejemplo, hay mucha gente, ministro, que advierte como cierto privilegio, por ejemplo, poder jubilarse a los 40 años con el 100% de jubilación, cosa que hoy pasa. ¿Dejará de pasar eso? Bueno, yo no voy a adelantar algo sobre lo que se está trabajando porque no sería lógico. Digo, sí que se está trabajando, el Ejecutivo lo está haciendo de una forma concertada con el servicio de retiros. También intervendrán los legisladores, porque habrá un proyecto y los legisladores de todos los partidos políticos tendrán para opinar sobre este tema. Y digo sí, que estos procesos son procesos que se dan en el tiempo, ¿verdad? Que acá no saldrá tal vez un proyecto perfecto, pero será un proyecto mejor, pensamos, y también los comandantes de nuestras fuerzas quieren que esto se laude rápidamente, cuanto antes, porque la situación de incertidumbre no es buena para la gente. Y nosotros queremos tener un proyecto que sirva al país, que sirva al Ministerio de Defensa Nacional y que nos permita seguir avanzando en una serie de cosas. ¿Usted coincide con algunos legisladores del gobierno que dicen que es como el talón de Aquiles esto de la reforma de la caja militar porque nos enfrentamos, dicen, al corporativismo militar que es muy peligroso? Yo pienso que corporativismo en este país hay muchos y de pronto pueden ser unos más peligrosos que otros. Yo cuando trabajo en defensa no puedo catalogar de peligroso a la materia humana con la que trabajo. Trato de trabajar con ellos para poder hacer cosas positivas para el país. Esa es la definición que desde que llegué al Ministerio de Defensa Nacional tengo como objetivo y como norte. Pero creo sí que hay que buscar soluciones. Esto ha quedado hacia atrás, esto y otras cosas. Acá hay que cambiar el servicio de retiro, pero también hay que cambiar la ley 14.157, la ley orgánica, que es una ley producto de la época de la dictadura y que genera una serie de incongruencias con el momento que vive el país y hay que cambiarlo. Como se cambió y se creó una ley marco de defensa, como se generó un decreto que determina la política de defensa nacional y la política militar de defensa. Nosotros vivíamos con un gran atraso desde el punto de vista de las formalidades que tenían que ver con el funcionamiento de la defensa. Hemos avanzado mucho, no lo suficiente, y hay que seguir en esa perspectiva. Ministro, hablemos, lo conversábamos con Alfredo y con usted antes de arrancar el programa, de que le tocó asumir en un momento muy complicado. Primero por el fallecimiento de quien estaba como titular del cargo y después porque se dan dos accidentes prácticamente en pocos días, en una semana allí con 4 personas que fallecieron. ¿En qué se está en la investigación? ¿En qué punto se está concretamente? Bueno, en primer lugar la investigación la está haciendo un organismo especializado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiénes son? Son actores de la Fuerza Aérea que tienen capacidad desde el punto de vista del factor humano, del factor meteorológico, del factor logístico, tienen especialidad porque se han preparado para estudiar los accidentes de aviación que se dan dentro de la Fuerza Aérea. Nosotros, por reglamento, tenemos 30 días para hacer el informe final, que pueden ser ampliados en 20 más. Se ha utilizado este plazo adicional para mejor proveer desde el punto de vista de la investigación. Esto va a estar finalizando el 6 de octubre. Allí se van a dar los informes por parte de ¿Los dos informes van a estar para ese día? Sí, hay uno que va a estar 3 días antes que el otro, pero posiblemente se vaya a concluir en el mismo día los 2 informes. Y luego el ministerio, también hará una información de los correctivos o las medidas que se tomen en base a los informes que se dieron desde el punto de vista técnico. ¿Se está volando con normalidad en el tipo de avión que cayó, en el tipo de helicóptero que cayó? ¿Eso se volvió todo a la normalidad después del accidente? Sí, los aviones, los A-37 están volando con normalidad. Ayer escuché, yo vivo en el departamento de Durazno, ayer escuché domingo gente entrenando en los aviones. Los helicópteros están en un proceso de puesta a punto, eso lleva un proceso de verificación, de certificación, todo lo necesario para que... ¿No están volando? No están volando, pero están en estos días para hacerlo. De cualquier manera, tenemos otros helicópteros que sí lo están haciendo. Los Dauphin, por ejemplo,
el BEL 212, y bueno, tenemos respuesta como para dar de acuerdo a las posibilidades que tiene nuestro país. Usted sabe, ministro, que a las pocas semanas que se produjo el accidente tuvimos aquí en nuestros estudios a la senadora Constanza Moreira, que ciertamente ha sido muy cuestionadora de algunos aspectos vinculados a la defensa. Y nosotros le preguntábamos, justamente a raíz de los episodios vividos en la Fuerza Aérea, si no se arrepentía de no otorgar más recursos, en definitiva, desde su sector en el gobierno al Ministerio de Defensa Nacional. Yo le invito a escuchar en 30 segundos lo que nos decía la senadora Constanza Moreira. Véala. En un ejercicio de rutina, no enfrentando a un enemigo, sino en un ejercicio de rutina, yo no logro cuidar a mis propios efectivos, yo como Fuerzas Armadas tengo un problema, porque yo uso esta frase muy femenina: ¿cómo las Fuerzas Armadas van a cuidar el país si no se pueden cuidar ellas mismas? Entonces lo primero que tenemos es que impedir que se cobren vidas de pilotos, de gente que además es muy joven en ejercicios rutinarios. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando doy una orden en función del equipamiento y el material que tengo y del saber de la gente que va a cumplir esa orden. Si esos tres elementos no están debidamente compaginados, el equipo de que dispongo, las destrezas y saberes de las personas que van a cumplir la orden y el ajuste entre esto y las circunstancias externas, bueno, entonces yo doy una orden que involucra un riesgo innecesario para aquellos que la van a cumplir. Y esto se ha producido no una vez en las Fuerzas Armadas, se ha producido muchas veces. ¿Duelen este tipo de comentarios, ministro? Solamente los tomo como un dato de la realidad. Sí, lo que le digo es de que como ministro de este gobierno, yo no contesto apreciaciones públicas de los legisladores y menos de mi partido. Tengo vías formales, institucionales, para contestarle a los legisladores. Y a los legisladores de mi partido los recibo en el ministerio, que es un ministerio de puertas abiertas. Y yo soy una persona abierta y puedo discutir con mis compañeros sobre defensa en el momento que sea oportuno. La señora solamente eso. Nunca pidió conversar con usted. Solamente eso. Nunca he hablado sobre defensa con la senadora. Ministro, usted decía un ministerio de puertas abiertas. Lo ha demostrado, por ejemplo, recibiendo al Grupo Verdad y Justicia. Sí. ¿Hay pocos avances en esto? Bueno, depende cómo se le evalúe. Es dificultoso a veces. ¿Por qué? Cuando pasa el tiempo, tener avances. El Ministerio de Defensa forma parte del gobierno. El gobierno tiene un presidente que cuando asumió se comprometió por la verdad y la justicia. Por lo tanto, esa es mi responsabilidad. Lo asumo públicamente. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo necesario para llegar a ese objetivo, que es el objetivo de mi gobierno y de mi presidente. En la medida que pasa el tiempo, las personas pasan y también se hacen difíciles determinados tipos de procedimientos, pero estamos con toda disposición, a disposición de la justicia, a disposición de los grupos que tanto dolor han sobrellevado sobre sus vidas. Son temas de mucho dolor, muy dolorosos, y nosotros, todo lo que esté a nuestro alcance, también está al alcance de los grupos y de las personas que han sufrido durante tanto tiempo. Pero se va diluyendo esa posibilidad de llegar a la verdad y a la justicia con el paso del tiempo, como usted decía, porque la gente se va perdiendo, la gente se va muriendo, seguramente hasta muchos con información que no aportaron en su debido momento. Sí, eso uno lo puede pensar, pero no debe cejar en los intentos de poder obtener la verdad. Siempre desde nuestro ministerio vamos a estar atentos a los reclamos que se nos realicen, a las solicitudes que se realicen, y sería un ministro que me iría con una satisfacción tremenda si pudiera obtener datos que pudieran mitigar de alguna forma el dolor que los grupos que luchan por la verdad y la justicia están reclamando. ¿Ha tirado algunas líneas usted? Por supuesto, son cosas que uno no las maneja
públicamente, pero el trabajo es de carácter permanente. ¿Y está recibiendo nueva información o algún dato nuevo que no se conociera hasta el momento sobre este episodio? Yo sobre eso me disculparán, pero no quiero avanzar demasiado. Trabajamos en esa materia, es uno de los objetivos del presidente, del gobierno y de este ministro. Quería preguntarle, ministro, sobre unos dichos que dieron bastante que hablar, ¿no? Hace unos días del secretario de Seguridad Argentina, Eugenio Bursaco, que habló sobre la preocupación de células dormidas, hablamos de islamistas extremos, por decirlo de alguna forma, o del ISIS, que estarían operando en la región o que estarían en la región y que también él mencionó podrían haber tenido algunos de ellos algún traslado aquí al Uruguay. En su momento, Eleuterio Fernández Huidobro dijo algo de esto en el Parlamento. ¿Usted qué información tiene de eso? Yo no tengo información sobre eso. También como vi la información que llevó adelante el secretario argentino, también vi cómo se desdijo luego. Nosotros en el Ministerio de Defensa no tenemos información a este respecto. Obviamente, como es lógico, todo Ministerio de Defensa tiene que trabajar desde el punto de vista de la inteligencia en todo lo que hace a la soberanía, a la independencia. ¿Y en estos casos qué quiere decir eso? ¿Qué hacen? Y bueno, en estos casos nosotros tenemos líneas de información con organismos internacionales. Nosotros no hacemos seguimientos de personas, no hacemos seguimientos de grupos, no hacemos espionaje. Eso que se realizó en otra época ha dejado de realizarse. Se realizó en democracia. Bueno, es lo que se comenta públicamente. El archivo Castiglioni lo demuestra. Es lo que se comenta públicamente. Yo no tengo acceso al archivo Castiglioni, sí lo tiene la justicia. Yo lo que le puedo hablar es de las directivas que hemos dado, de la forma en que nos hemos manejado y de las transformaciones que hemos hecho. Nosotros transformamos la Dirección de Inteligencia del Estado, la DINASIE, existente hasta hace un año atrás, en Dirección de Inteligencia Estratégica. A través de la ley. ¿Y qué cambia eso en el funcionamiento? Eso cambió en el funcionamiento, que la inteligencia que buscamos es recabar información, analizar información de forma sistemática al servicio de la autoridad, que en este caso es el Ministerio de Defensa Nacional y su ministro, para el estudio de proyectos que tengan que ver con la estrategia de desarrollo del país. Por ejemplo, hemos recibido días pasados un informe que tiene que ver con la migración en nuestro país, que tiene que ver con la demografía en nuestro país, qué será nuestro país en el futuro, con los nacimientos, con las muertes, con la inmigración y con la inmigración. Hemos recibido información en base a estudios profundos sobre el agua en nuestro país, sobre la producción en nuestro país, pero lejos estamos de llevar adelante trabajos de seguimiento de personas, de grupos, menos de carácter político o sindical, porque eso fue de otra época. La Dirección de Inteligencia Estratégica trabaja en función del desarrollo estratégico del país y del Ministerio de Defensa Nacional. Y más aún, luego de publicado esto que usted ha mencionado, hemos enviado una notificación a todos los comandos solicitando la eventualidad de que existiera información en alguno de los mismos que nos fuera transmitida, y reafirmamos el funcionamiento desde el punto de vista de la inteligencia en el marco de la Constitución y la ley en nuestro país. Usted es un político, usted es un civil. ¿Se siente un poco fuera de la jugada cuando pasan estas cosas y aparece este tipo de información que dice, bueno, al sistema político, a los presidentes se les espiaba hasta por lo menos el 2009, el pleno ejercicio de la democracia? No, porque yo no vivo dentro de una caja. Pero sabe que eso funcionaba así. Eso funcionaba así y hemos tratado de cambiarlo. Y la democracia ha traído estas cosas. Estamos tratando de aprobar una ley de inteligencia en este país. Días pasados he firmado un proyecto que hoy está recorriendo otros ministerios. Sistema de Inteligencia del Estado. De Sistema de Inteligencia del Estado, que hoy está recorriendo otros ministerios para tener el acuerdo de los otros ministros, para tener su referente y mandarlo al Parlamento Nacional. Y este proyecto es fruto del trabajo de los legisladores que trabajaron durante 2 años
para poder enviarnos un proyecto que nosotros tomáramos como propio. Y lo hemos mandado con algunas pequeñas modificaciones. Eso se da en democracia. Y pretendemos el control parlamentario de las tareas de inteligencia. Eso es lo que se busca. ¿Qué comentarios recibió en esa orden que mandó a los comandos, ministro? Claro, no había terminado esa parte porque vino otra pregunta luego. Recibí contestaciones negativas de que no existe información. Pero eso lo hicimos hace pocos días atrás y tuvo relación con estos hechos. Yo digo, yo no vivo escondido, ¿verdad? Y sé que eso ocurrió. Y son rémoras del pasado, porque existieron, los vivimos todos los uruguayos. Está bien, pero sin entrar en la polémica, en su momento la ministra Berruti llegó a hacer un seguimiento de Castiglioni, saber que se hizo una especie de contrainteligencia y se supo que manejaba información, y sin embargo en los periodos posteriores con otros ministros no se actuó directamente yendo a buscar a la casa de Castiglioni vivo, esos documentos, ¿no? Que es una de las cosas que mucha gente observa, bueno, sí, no pero se actuó en ese momento. No. Nosotros, el Ministerio de Defensa, el señor Castiglioni era un retirado, ¿verdad? Nosotros no teníamos conocimiento que Castiglioni tenía ese archivo. Y la doctora Berruti me imagino que tampoco, si lo hubiera presentado a la justicia. Nosotros no tenemos prendas en ese sentido. Si tenemos algún dato firme sobre algo, no tenga la menor duda que al otro día estará en la justicia. E indicamos políticas para que este tipo de acciones queden fuera del Estado, fuera de la vida en democracia. Tenemos muy claras las cosas con respecto a este sentido. Ministro, gracias por acompañarnos. No, ha sido un placer para mí. Bueno, muchas gracias. Bueno, hacemos una pausa, si te parece, José. Bien. En instantes vamos a hablar sobre la Fundación Pérez Scremini, a propósito, entre otras cosas, de la jornada que se realizó en el día de ayer, cuánto se recaudó, pero sobre todo qué se va a hacer con ese dinero. Ya venimos.